Breve análisis exegético y práctico de las obras de la carne de Gálatas 5 del 19 al 21. Su servidor Noel Ángel Castro para la materia de Gálatas en el Seminario Reformado Latinoamericano. Bueno, en esta oportunidad quiero hablarles un poco de aquellos pecados mencionados por el apóstol Pablo y que nombra obras de la carne. Son 18 en total, pero vamos a darnos cuenta que realmente esto no es una lista exhaustiva, sino más bien una muestra selecta. De verdad que al encontrar estas referencias bíblicas de cada una de esas obras, hay una semilla de esto en cada uno de nuestros corazones. Pero el Espíritu Santo ha capacitado a sus hijos para resistir su vieja naturaleza, para examinar su propia vida y práctica y de esa manera poder servir al Señor con limpia conciencia. Vamos a responder esa pregunta: ¿cuál es el significado de las obras de la carne de Gálatas 5 para los días de hoy? Bueno, vamos a ver las obras de la carne en este orden. Primero vamos a mirar los pecados de inmoralidad sexual. Asimismo vamos a ver las obras de la falsa religión. Tercero, los pecados sociales. Y cuarto, las obras de libertinaje. Primero, los pecados de inmoralidad sexual. Tenemos el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lujuria. Sobre el adulterio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento especialmente, en Deuteronomio 22:22, aparece como una causa para la pena capital. Y en 1 Corintios 6:9 se menciona como un pecado digno de la condenación. En Mateo 5:28, Cristo extiende el adulterio no más allá del acto físico de infidelidad conyugal hacia el deseo de los ojos. Y Mateo 19:9, el Señor Jesús nombra que aquellos que se casan o que se recasan después de haberse divorciado de manera ilegítima, bajo causales no bíblicas, también son adúlteros. Sobre la fornicación, Apocalipsis 21:8 nos muestra que son una de las listas de aquellos que irán al lago de fuego. La fornicación viene siendo, primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, nos muestra que es vivir una vida conforme la viven los del mundo en lo sexual, con inmoralidad sexual, fornicación y todas las demás cuestiones relacionadas con la pornografía, la promiscuidad y demás cuestiones similares. La inmundicia, Efesios 5:3 y Romanos 6:19 asocian ese término con impurezas corporales, muy relacionadas con el bestialismo, el homosexualismo, la masturbación y demás temas que afectan los órganos del cuerpo. La lujuria, segunda de Pedro 2:7, nos muestra que este pecado es característico de los falsos maestros. La lujuria tiene que ver con ese deseo insaciable por satisfacerse sexualmente. Ahora, las obras de la falsa religión. Tenemos idolatría y hechicería. La idolatría, más allá de hablar de imágenes, más allá de hablar de estatuas de culto, la idolatría hace referencia a la avaricia y asimismo a todo aquello que roba el primer lugar al Señor nuestro Dios. En la hechicería, Deuteronomio 18 muestra algunas prácticas paganas asociadas con lo que hoy día conocemos como mediums, nigromancia, consultas a los muertos. Hoy podemos pensar en aquellos que utilizan repeticiones de palabras, imposiciones de nombres de palabras, de declaraciones para alcanzar resultados. Apocalipsis 9:21 nos dice que las personas reprobadas no se arrepentirán de la hechicería, sino que seguirán manteniendo esa forma de vivir que no agrada a Dios. Pensemos también, la hechicería tiene relación con aquella dependencia que se genera para la autocomplacencia o la autorrelajación. Los pecados sociales, muy curiosamente, esta lista es la más larga, una pequeña lista dentro de la lista de las obras de la carne. Son en realidad 8, 9 las obras de la carne. Herejías. Las herejías, segunda de Pedro 2:1 nos habla que son mentiras enseñadas por falsos maestros. Y Apocalipsis 2:24 tenemos el ejemplo de los nicolaitas que estaban entrometiendo en la iglesia ideas antibíblicas. Tenemos las enemistades, Gálatas 4:16, Efesios 2:16, personas que con tal de cumplir sus propios intereses, no les importa tener de enemigos a las personas porque olvidan que en Cristo ya la enemistad se ha roto y tenemos paz para con Dios y para con nuestro prójimo. Los pleitos,
Primera de Corintios 6 del 1 al 8, recordamos a los corintios demandando a sus hermanos porque se sentían defraudados. En Filipenses 4 tenemos el pleito de dos hermanas de la iglesia que no se ponían de acuerdo. Santiago 4 nos dice que eso viene de las pasiones del corazón. Los celos, Santiago 3:14 habla que son amargura, amargura porque otra persona tiene algo que esa persona añora para sí. Iras son explosiones como una erupción volcánica de temperamento, de enojo contra cosas que no hay acuerdo. Bueno, tenemos Efesios 4:31, Colosenses 3:8. Contiendas, las personas contenciosas son personas problemáticas que siempre tienen una razón para tener un altercado. Génesis 13 nos muestra el altercado que hubo entre los pastores de Lot y Abraham, y en Hechos 15:21 nos muestra que muchas veces es necesario separarse, como lo hicieron Pablo con Bernabé, con tal de evitar más contiendas. Luego tenemos disensiones, son las divisiones de las que Pablo dice, fíjense en los que causan divisiones y apártense de ellos, porque esas personas no tienen el espíritu. Efesios 4:3 nos muestra que en Cristo tenemos unidad y todo acto de división es totalmente anticristiano. Envidias. Recordamos a Caín, que por envidia mató a Abel. Mateo 27:18 nos muestra a los fariseos ensañados contra Cristo porque tenía más seguidores que ellos. Santiago 3:16 nos muestra que las envidias son la causal de muchos de los homicidios que existen. Y los homicidios es la novena obra carnal en esta lista. Mateo 5:21 al 22 nos muestra que dentro de los homicidios está insultar, maldecir, odiar al hermano en el corazón. Son cosas dentro de los homicidios. Asimismo, en las obras de libertinaje tenemos como cuarto, obras de libertinaje, las borracheras y las orgías. Estas obras están muy relacionadas con las obras de la falsa religión. Lo que sucede con estas es que se caracterizan por ser excesos en la comida, en la bebida, en las celebraciones y demás. Se recomienda a los líderes nunca participar de excesos. 1 Timoteo 3:3 lo muestra así. Y en Lucas 21:34 el Señor Jesús advierte a sus discípulos que cuando Él regrese no los vaya a encontrar por sorpresa, ellos inmersos en actividades que no edifican. En conclusión, todas estas obras son resultados claros de quienes son hijos de la esclavitud. Cada cristiano debe vestirse de Cristo y mortificar las obras de la carne, porque es imposible que un cristiano genuino lleve una vida inmersa en estas cosas, y Dios ha provisto un excelente socorro a sus hijos a través de su buen espíritu y la nueva naturaleza que ha recibido de Él. Aquel que ha nacido de nuevo ya tuvo suficiente con la vida de desenfreno que llevó antes de Cristo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esta es la bibliografía que empleé.